Michoacán es mejor. Hola a todos, bienvenidos a una segunda sesión de Academich de esta semana en coordinación con la UBAC Posgrados específicamente. El día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe la maestra Mariana Gómez Mariño, quien es maestra en nutrición y clínica y comportamiento alimentario y obviamente licenciada en nutrición. ¿Es correcto, maestra? Bueno, el día de hoy nos viene a hablar del tema más allá de la edad, el poder de la alimentación en el envejecimiento saludable. Muchas gracias a todos los que asisten, gracias a los que están también aquí presentes. Y bueno, le dejo el uso de la voz, maestra. Muchas gracias por su participación. Bueno, sabemos que en cuestiones de envejecimiento es muy difícil que se pueda dar una definición como tal. Sin embargo, la OMS en el 2019 lo define como el proceso fisiológico que comienza con la concepción y cambios a nivel y características durante el ciclo de la vida, y estos cambios pues van a producir una limitación en sus capacidades en cuestiones de físicas, cognitivas, y sabemos que los ritmos a estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o distintos individuos que no son iguales. Hay diferentes modelos de envejecimiento, sin embargo, nos mencionan diferentes autores que un envejecimiento tiene que ser activo, exitoso y saludable. Cuando hablamos de un envejecimiento exitoso, se refiere a la capacidad de mantenerse con bajo riesgo de contraer o tener alguna enfermedad, mantener altos niveles de actividad física, mental y estar comprometido con la vida. Cuando hablamos de un envejecimiento saludable, comienza antes de los 60 años con una adopción de buenos hábitos alimenticios y cuestión de actividad física para poder prevenir lo que son enfermedades y discapacidades. Tenemos el envejecimiento activo, que va más de la mano con actividades sociales, económicas, culturales, espirituales, para poder hacer que el envejecimiento tenga una adecuada experiencia positiva y sobre todo prolongada. Hoy en día México se enfrenta con una problemática debido a que está teniendo un envejecimiento acelerado. Actualmente se encuentra entre los primeros países a nivel mundial, el cuarto país, en donde hay más adultos mayores. Se ha visto y se ha tenido en cuenta que México, pues con este envejecimiento acelerado, implica pues más gasto a nivel Secretaría de Salud debido a que aumentan los signos y síntomas de demencia, sarcopenia, síntomas depresivos, las caídas, las fracturas de cadera y la fragilidad en las personas. La esperanza de vida en el 2015 era aproximadamente de 75 años. Hoy, en el 2025 al 2050, se estima que las personas van a llegar a una esperanza de vida de 80 años. Sin embargo, puede vivir cuando cumplan 60 años, pueden vivir más de 22 años. Sin embargo, hay una alta probabilidad de que los últimos 5 años de vida los curse con alguna discapacidad o enfermedad. Como les comentaba, sabemos que envejecer es un proceso pues natural e inevitable, pero la manera en la que lo experimentamos va a variar de una persona a otra. Se busca hoy en día ocultar a toda costa el envejecimiento, no hablar sobre él, debido a que las personas buscan solamente lo físico. Se olvidan de lo cognitivo, de la funcionalidad y buscan más que nada esta cuestión estética. Desde el inicio de la modernidad, a partir de 1960, con los cambios sociales y tecnológicos, surge lo que se conoce como la medicina estética. En otras palabras, el uso de Botox o aparatología que hace que la persona se vea más joven o que aparente una edad que no es la que actualmente tenga. La revista Forbes, que salió el 24 de febrero de este año, hace mención que hay una alta demanda en los tratamientos estéticos en México. Ha aumentado en un 30% a partir del 2020 a la fecha, debido especialmente a la pandemia por COVID-19. ¿Por qué por esta pandemia aumentaron estos procedimientos estéticos? Porque la mayoría de las personas se la pasaba teniendo reuniones en línea, enfrente del celular, y todas estas radiaciones hacen que tengamos un envejecimiento celular. ¿A nivel de qué? De la piel, y también a nivel cognitivo. Las personas no dormían, tenían elevado el cortisol, el estrés, la ansiedad,
y también porque permanecían pegados a las redes sociales. Hoy en día, a partir del 2025, México se ha posicionado en el 4º lugar en demanda de procedimientos estéticos inyectables. Una persona suele gastar aquí en México aproximadamente de 6,000 a 12,000 pesos en este tipo de procedimientos y se estima que la industria de la medicina estética genere este año 16 millones de dólares. El año pasado generaron 8 millones de dólares y pues sí es básicamente el doble lo que se estima durante este año debido a que personas de edades desde los 15 a 18 años ya empiezan a inyectarse sustancias para cumplir con los estándares de belleza o con diferentes estereotipos. El año pasado salió esta película que se llama La Sustancia, que nos habla un poquito acerca de la realidad en la cual vivimos. Esta película, en su cortometraje, nos habla acerca de ¿alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? ¿En qué? En una sola inyección. ¿Qué se buscaba en esta película? Que con una sola inyección se cambiaba el ADN y la persona regresaba como a su juventud. Es decir, tenía más años de vida, el cuerpo estético. Sin embargo, es algo a lo que nos enfrentamos porque las personas tenemos miedo a envejecer, tenemos miedo a morir. La psicología nos maneja una teoría del manejo del terror junto con la medicina estética, que va mucho de la mano con esta película, en el cual sostiene que la conciencia de envejecer o el miedo a la muerte impulsa a la actividad humana a buscar cualquier manera de evitarlo. Es decir, buscan tener una inyección para evitar cualquier arruga, diferentes aparatologías para evitar estrías, cambios de postura, entre otros, que son cambios morfofisiológicos que vamos teniendo a lo largo de la vida y que es inevitable que aparezcan. Esta teoría también considera que los individuos se ven a sí mismos como participantes activos, culturales significativos, y se les puede ayudar a amortiguar lo que es la ansiedad que resulta de reconocerse mortales. A veces a nosotros como persona nos causa cierto conflicto saber que somos mortales. Y pasa mucho que si se empiezan a ver ya una canita, una arruguita, ya quieren buscar una solución o un remedio, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto puede llegar a tener. Hoy en día todos los procedimientos estéticos como el ácido hialurónico, que es una pequeña inyección que suelen ponerse a veces a nivel de nariz para enderezar o a nivel de labios para aumentar el volumen, se ha visto que tiene repercusión en el sistema neurológico. Hoy en día vivir más años sabemos que no es suficiente y el verdadero objetivo pues siempre es vivir mejor, tener una mejor calidad de vida, prevenir a toda costa cualquier enfermedad, mantener la funcionalidad física que nos permita estar en constante movimiento y mantener sobre todo la funcionalidad cognitiva. Mientras vamos adquiriendo años, si no trabajamos adecuadamente la función cognitiva, empezamos incluso a olvidarnos de ciertas cositas, de qué comí ayer o se me olvidó tal pendiente, ya si no lo anotamos, empezamos a perder esta funcionalidad. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues una de las herramientas más valiosas y menos subestimadas pues es la alimentación. Hay veces que dejamos a un lado la alimentación por querernos irnos por lo rápido. No se trata simplemente de contar calorías ni seguir una dieta de moda, simplemente tener más conciencia de las elecciones alimentarias que solemos hacer, mejorar los patrones de vida, los estilos de vida, realizar ejercicio físico y que van a tener un impacto en los procesos biológicos desde la salud celular, desde las celulitas hasta el estado de ánimo. ¿Cuáles van a ser algunos de los cambios morfofisiológicos que suele haber durante el envejecimiento? Principalmente va a haber cambios en el aparato gastrointestinal. Las personas suelen llegar a distenderse más, a tener ciertas dificultades o no tolerar ciertos alimentos. Antes no se daba mucho lo que era la intolerancia a la lactosa. La mayoría de las personas podrán consumir lácteos con
este componente que es la lactosa sin tener alguna afectación gastrointestinal. Sin embargo, hoy en día ya la industria del consumo o de producción más que nada de lácteos deslactosados es más elevada debido a que las personas dejan de producir una enzima a nivel gástrico que se llama lipasa, la cual ayuda a degradar esta lactosa, lo cual produce pues síntomas gastrointestinales como diarrea, distensión y dolor abdominal. Hay cambios en el sistema nervioso central, empieza a haber cuestiones de falla de la memoria, deterioro cognitivo, cambios sensoriales en cuestión de las temperaturas. Mientras vamos envejeciendo, somos menos tolerantes al frío. ¿Por qué? Porque llegamos a perder cierta cantidad de grasita subcutánea, que es la que nos ayuda a mantener nuestra temperatura corporal. Y cambios musculoesqueléticos, a partir de los 40 años, las personas empiezan a perder, a partir de los 30, 35 años, masa muscular. Y más si no consumen suficiente proteína en su día a día, en sus 3 tiempos de comida. Hablando un poquito acerca de estos cambios, es importante que les mencione el metabolismo, porque cuando vamos envejeciendo, el metabolismo va disminuyendo. ¿Cómo se define el metabolismo? Como un conjunto de reacciones bioquímicas que le permiten a un organismo obtener, utilizar energía y los compuestos necesarios. Hay diferentes micronutrientes, como lo es el magnesio y el zinc, que intervienen en estas reacciones metabólicas, y sabemos que el metabolismo se va a encargar de que produzca energía en cada uno de nosotros. Las reacciones metabólicas se dividen en 2, en catabolismo, que es básicamente degradaciones, y anabolismo, construir. En cuestión de este artículo, que también marca un antes y un después en la nutrición, nos habla que el 7% de un peso corporal de una persona es correspondiente a los órganos y el 40% al nivel muscular. Pero si lo cambiamos y hablamos de tasa metabólica, es decir, cuánto ocupa nuestros órganos y cuánto ocupa nuestro músculo para poder funcionar, vamos a ver que el 84% de nuestra tasa metabólica, es decir, de producción de energía, se va para la función vital, es decir, para nuestros órganos, y el 16% a nivel muscular. No sé si alguna vez se han preguntado cuánta energía requieren mis órganos para poder funcionar. Los órganos que más energía nos quitan o necesitan para poder funcionar correctamente es el corazón y los riñones. Vamos a ver que el corazón necesita para poder funcionar en un día 440 kilocalorías y el riñón necesita la misma cantidad, 440. Después de ello es el cerebro, el hígado, y después ya sería a nivel muscular. Sabemos que si la edad aumenta, la tasa metabólica disminuye, y por cada año que va teniendo una persona a partir de los 40 años, la función del riñón va disminuyendo. Si tenía una filtración de 40 mililitros, empieza poco a poco a disminuir 1 mililitro por año. Si empieza a disminuir esa función, va a empezar a disminuir las kilocalorías que una persona necesita solamente para poder llevar a cabo sus funciones vitales. Y a veces pensamos que solamente consumir una manzana durante el día nos va a tener activos. Y no, necesitamos una alimentación completa, variada, suficiente para que nuestros órganos por sí solos puedan llevar a cabo las funciones que necesitan. Cuando hablamos de metabolismo, son todas esas reacciones bioquímicas que vemos en esta imagen que pasa en nuestro día a día, en nuestro cuerpo. A veces pensamos que el metabolismo solamente es quemar grasa y va muchísimo más allá. Son diferentes reacciones metabólicas que en el envejecimiento esas reacciones van disminuyendo, incluso porque las personas dejan de consumir alimentos, pierden el hambre, pierden el apetito, de tal manera que el metabolismo se vuelve más lento. Y quiero iniciar un poquito, entonces, si así se ve el metabolismo, ¿de dónde salió el fundamento que la grasa se suda? Hay muchas teorías y mitos de que mientras más corre una persona, mientras más ejercicio se haga y más suda, más pierde grasa. Sin embargo, hoy en día sabemos que todo esto viene de la industria. ¿De qué tipo de industria? De aquellos productos que buscan que la persona llegue a un estereotipo que es la delgadez. Mediante productos milagro, como es el chupapanzas, que te promete tener un abdomen marcadísimo, las fajas,
Antes se utilizaba mucho que las personas que corrían se envolvieran en plástico o que se pusieran una bolsa negra para sudar más, que rindieran más y quemaran grasa. Sin embargo, ese era un mito, lo único que lograban era deshidratarse. Muchos jugos que prometen, sobre todo el jugo verde, que te dicen que vas a bajar de peso, te comprometen a un cuerpo ideal. Sin embargo, sabemos que lo natural es bueno, pero nada en exceso es bueno. En enero del 2025 salió un artículo que nos decía que los jugos verdes en exceso pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Porque contienen un alto contenido de oxalato de calcio que va a comprometer la salud del riñón, provocando a la vez alguna insuficiencia renal o que produzcan más lo que se conoce como piedras renales, las cuales pueden ser muy dolorosas para los pacientes. 4 verdades acerca de que la grasa pues no se suda, no se convierte en músculo, no se endurece si realizas ejercicio de fuerza o pesas, porque muchas personas tienen la teoría de que si tienen grasa y hacen ejercicio, esa grasa se va a endurecer y no se va a ver como musculito, en cuestiones de estereotipo. Y que no existe ningún alimento que quema grasa. No, hay que quitarnos esa idea. La grasa no se suda, lo que pasa es que se oxida. ¿Mediante qué? Mediante la beta-oxidación, que es esa hermosa reacción metabólica, que si vemos sudar, sería más fácil que esa reaccioncita que realmente pasa en nuestro cuerpo. Vamos a iniciar con unos pequeños mitos acerca de la alimentación en el envejecimiento. El principal mito es que a medida que envejecemos necesitamos comer menos. No. El metabolismo disminuye, sin embargo necesitamos una alimentación equilibrada, suficiente, variada en nutrientes, reduciendo la ingesta puede llevar, sabemos que hoy en día, a deficiencias nutricionales. O el segundo mito es que los suplementos pueden reemplazar una buena dieta. Ningún suplemento reemplaza un episodio de comida. Los suplementos se dan cuando una persona no puede ingerir algún alimento o necesitamos complementar porque no se está acabando, no se está terminando ese episodio de comida. Si en un desayuno de un 100% el paciente solamente consume un 25%, ¿por qué? Porque se cansa de masticar, porque le faltan algunas piezas dentales, pues ya ahí sí nos vamos por cuestiones de algún suplemento de fórmula polimérica o elemental, como lo es el Ensure, que a veces su mal uso se da para los pacientes o cuando te dicen, no comiste algo, cómete un Ensure, pero sabemos que un Ensure es muy rico en calorías, en proteínas y en grasa y no se puede dar en todos los tiempos de comida, solamente es complemento. El tercer mito es no necesitas consumir proteína. Hoy en día sabemos que consumir proteína va a prevenir la pérdida de masa muscular y una enfermedad que se conoce como la sarcopenia y poder mantener la funcionalidad. ¿Qué es la sarcopenia? Como podemos ver en esa imagen, es la pérdida de masa muscular. En esa radiografía podemos ver a una persona de 35 años en el lado derecho que tiene buena cantidad de masa muscular. Sin embargo, como les comentaba, a partir de los 35 años, si no le damos al músculo lo que necesita, empieza a disminuir. De tal manera que si no consume la suficiente cantidad, a los 85 años podemos tener un poquito más de grasa y muy poco masa muscular, que sabemos que es indispensable también para reacciones metabólicas. ¿Cómo podemos evaluar si una persona tiene un adecuado masa muscular, que no sea solamente subirse a una báscula y que les digan, tienes 40 kilogramos de masa muscular? En nutrición manejamos el dinamómetro, que es este aparato en el cual consta de realizar una pequeña fuerza de agarre. Le pedimos al paciente que se siente, lo tome el dinamómetro y en brazo derecho y brazo izquierdo, se hacen ambas tomas, haga la fuerza más fuerte, que ejerzca esta presión. Tomamos en ambos brazos y supongamos que el paciente, una vez con el brazo, que es mujer, con el brazo derecho, obtuvo en kilogramos 45. Ya lo graficamos y vamos a ver que tiene 21 años, 45 kilogramos, va a estar en el percentil 50, el cual nos habla de que tiene un adecuado fuerza muscular y que va a tener muy buena masa muscular. Sin embargo, si esa misma paciente nos sale en un percentil 10 que tuviera una fuerza de agarre menor de 33,
ya nos está dando un foco rojo de que la persona está perdiendo masa muscular y que tenemos que intervenir, ver si no tiene alguna enfermedad que esté interviniendo en esta degradación muscular o que no esté consumiendo suficiente proteína durante el día. Por lo mismo, hombres, mujeres, ambos lados, o tenemos también la medición mediante una circunferencia de pantorrilla. Tomamos la parte más prominente de esa pantorrilla, hacemos la medición y si en hombres esa medición es menor de 32 centímetros, ya nos habla de un riesgo de sarcopenia. Si en mujeres es menor de 31 centímetros, nos habla de un riesgo de sarcopenia. Por eso la importancia de tener una alimentación equilibrada. Otro mito es que es normal perder el apetito con la edad. Aunque esto puede ocurrir, no tenemos que normalizarlo. Tenemos que buscar alternativas. Las pérdidas de apetito pueden indicar problemas incluso de salud o alguna interacción con los medicamentos que esté causando esta falta de. ¿Qué podemos nosotros hacer en nuestro día a día? Buscar que el plato se vea con diferentes colores, llamativo a nivel visual, quitar si el paciente tiene hipertensión, tenemos que ahí sí que hacer una restricción de sodio, pero podemos jugar con diferentes condimentos, como es la cúrcuma, el orégano, para poder potencializar el sabor de ese platillo y que el paciente pueda seguir consumiendo o que le llame la atención seguir consumiendo este tipo de alimentos. Otro tipo de mito es que se deben de evitar completamente las grasas. Las grasas y los carbohidratos suelen ser satanizados por la mayoría de las personas. Sin embargo, las grasas saludables, como lo son las poliinsaturadas, que podemos encontrarlas en el aceite de oliva, en el aguacate, en los frutos secos, son esenciales para tener un adecuado equilibrio cerebral y cardiovascular. La hidratación, como otro mito, es que dicen que no es importante, que si no tienes sed, no tomes agua. Sin embargo, a mayor edad, mayor riesgo de deshidratación. ¿Por qué? Porque empiezan a haber estos cambios a nivel sensoriales. Se nos olvida tomar agua o no tenemos esa sensación de sed. Al no tener esa sensación, hay mayor riesgo de la deshidratación, de tal manera que se deben de beber líquidos con regularidad, aunque no se sienta sed. ¿Cuánto es lo que se recomienda? Que se tomen de 35 mililitros por kilogramo de peso al día. Aquí les puse un ejemplo. Si tenemos a un paciente que pesa 70 kilogramos y lo multiplicamos por los 35 mililitros, esa persona tiene que estar consumiendo durante el día lo que son 2.450 mililitros. No solamente en agua natural, sino también sabemos que en los caldos, en ciertas sopas, hay cantidad de agua, lo cual puede llegar a cubrir este requerimiento. Porque también pasa mucho que las personas dicen, es que no me gusta el agua, no me gusta el sabor del agua. ¿Y por qué se van? ¿Por un refresco o por consumo de alcohol? Quise hacer esta comparación. No es lo mismo una bebida rehidratante a una bebida hidratante. Y a veces solemos confundirnos muchos. Y sí tiene un impacto a nivel de envejecimiento, porque la mayoría de las personas se van a querer tomar diario una bebida hidratante. Y una bebida hidratante, su uso principal es cuando una persona tiene una diarrea, que empieza a haber pérdidas a nivel gastrointestinal, osmóticas, de electrolitos y agua. Y sobre todo, ¿de qué? De glucosa. Por eso la bebida hidratante está adicionada con glucosa y no se debe estar consumiendo de una manera elevada. Y una bebida rehidratante, como lo pueden ver, dice 0 azúcar, no tiene glucosa, porque su función principal es rehidratar a la persona cuando llega a tener un ejercicio de alto impacto, que llega a perder agua, unas pérdidas insensibles de agua y sensibles. Las pérdidas sensibles son a través de la orina, sudor y heces, y las insensibles a través incluso de la respiración. O cómo podemos tener una pérdida insensible de agua, que hay veces que no nos damos cuenta. En temporada de frío, cuando todos salimos y le hacemos, ¿qué es lo que sale? Un humito. ¿Por qué? Porque es agua evaporada. El hecho de que una persona esté hablando en una ponencia está perdiendo agua de una manera insensible. Aquí les pongo lo que es un suero casero, lo cual puede ir más de la mano de una bebida hidratante cuando llegan a tener alguna diarrea en casa. Es 1 litro de agua, una media cucharadita de sal, un zumo de un limón, 8 cucharaditas de azúcar,
o lo que pueden ser 8 cucharaditas de harina de arroz. La manera de preparación va a ser poner a hervir agua durante 5 a 7 minutos, enfriar el agua y cuando esté templada añadir el resto de los ingredientes, mezclar, dejar enfriar y poderlo consumir durante el día. Otro mito es que dicen que mientras menos duermes, más te mantienes. Yo creo que todos lo hemos escuchado y sin embargo esto pues no es la realidad. Tenemos que dormir en cuestión de horas, de 6 a 7 horas, que sea un sueño reparador, que la persona no se esté parando al baño o que sea interrumpido, que pasa mucho incluso en el adulto mayor. Empieza lo que se conoce como el síndrome de envejecimiento en cuestiones del sueño, que se despiertan, que se duermen temprano y se despiertan temprano. Empieza a haber una alteración incluso a nivel del sueño, de tal manera que algunos consejos es ir a dormir y levantarse siempre a la misma hora para poder ayudar a este reloj biológico, evitar pantallas antes de dormir porque inhibe la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño. Muchas personas cuando llegan a la consulta quieren que les prescribamos algún micronutriente para poder inducir el sueño. ¿Cuál es uno que puede ayudar a conciliar? El magnesio, el bisglicinato de magnesio. Puede ayudar a que una persona concilie el sueño. Sin embargo, antes de prescribir hay que indagar el por qué la persona no está durmiendo a tiempo, si es el simplemente hecho de que está viendo el celular antes de dormir, alguna televisión, alguna película, eso va a interrumpir de tal manera que hay que modificar esos hábitos. Que realice ejercicio debido a que mejora la calidad del sueño, sin embargo debe de evitar hacerlo antes de dormir. Suele pasar mucho que las personas realizan ejercicio en la tarde-noche por cuestiones de horarios laborales, sin embargo, en la noche después no duermen o el sueño es interrumpido. ¿Por qué? Porque sometieron a su cuerpo a un estrés, a que produzca energía, de tal manera que va a alterar su reloj biológico y no se va a secretar adecuadamente la melatonina, que es la hormona del sueño. ¿Qué se recomienda a los pacientes que realizan actividad física después de las 6 de la tarde? Una vez que lo realicen, tomen lo que es un baño con agua tibia calientita para ayudar a relajar a nivel muscular y que se pueda llegar a producir de manera correcta y a tiempo la melatonina. Cuidado con las siestas, que de preferencia no sean más de 30 minutos y nunca muy cerca de la hora de dormir. Y la cena que sea ligera, evitar comidas pesadas, el consumo de cafeína, el alcohol y líquidos por la noche para evitar que estén yendo al baño. Ya vimos un poquito a cuestiones de mitos de la alimentación, de la funcionalidad a nivel muscular. Sin embargo, no quise dejar pasar algo que siempre ignoramos, la función cognitiva, ¿no? Hoy en día se conoce esta nueva área de la nutrición como neuronutrición, cómo la nutrición impacta a nivel cerebral. Sabemos que nuestro cerebro pesa 1.4 kilogramos y consume el 20% del gasto energético. Tiene un peso seco, está constituido por un 50% de grasas, un 30% de proteínas y 14% de otros compuestos. Sabemos que nuestro cerebro está conformado por neuronas que se conectan y se comunican a través de la sinapsis. Es como si se estuvieran pasando si tuviera yo aquí enfrente a una persona y le pasara un balón con información, para que a través de ello se dé esta comunicación y aproximadamente tenemos 86 billones de neuronas. Los nutrimentos participan en diferentes procesos sinápticos y conforman la formación de neurotransmisores y la síntesis de fosfolípidos. Esta es una hermosa neurona, la cual se encuentra conformada en su parte exterior por fosfolípidos, es decir, por grasas, y son formados estos fosfolípidos principalmente por los ácidos grasos, la colina y los folatos. Existen entre 60 a 240 trillones de sinapsis en la corteza cerebral en un día, que es lo que nos permite a nosotros interactuar y tener estas actividades laborales, estos ejercicios que solemos tener durante todo un día. En cuestión de los neurotransmisores, son claves en la comunicación de esta sinapsis y la alimentación tiene una influencia en la producción de estos mismos. Un sobreconsumo o una restricción severa de ciertos nutrientes puede llevar a un desequilibrio en esta sinapsis, en esta comunicación. Sabemos que en el impacto de la alimentación, los aminoácidos que conforman a las proteínas tienen una construcción en los neurotransmisores y que las vitaminas y los minerales
van a formar parte como precursores y coenzimas en la producción de estos mismos neurotransmisores. Mejoran la actividad de los transmisores o protegen del daño a nivel cerebral. Uno de los neurotransmisores, que creo que la mayoría lo conocemos, es la serotonina. También se conoce como la hormona de la felicidad. Se produce principalmente a nivel sistema nervioso central, que es esta partecita de aquí, y tienen un origen en cuestiones de que regula el sueño, incluso la vigilia, y nos permite estar alertas. ¿A partir de qué nutrientes nosotros podemos formar la serotonina y dónde los podemos consumir? A partir del triptófano, la vitamina B6, que también es conocida como piridoxina, la vitamina B12, que es la cianocobalamina, el ácido fólico, que es la vitamina B9. ¿En qué alimentos los podemos encontrar? En los huevos, en la carne, en el yogurt, en la leche, plátano, nueces, avena y queso. ¿Cuál va a ser su concentración? Que incremente con una dieta alta en colesterol, que disminuya con una dieta alta en proteínas y que incremente con los omega 3. El consumo de omega 3, que lo podemos obtener a nivel de suplemento o a nivel de origen animal, como lo es el salmón, o a nivel vegetal, como lo es la chía y la linaza. ¿Qué efectos va a tener el consumo de estos alimentos para producir serotonina? Mejorar el estado de ánimo, aumenta la tolerancia al dolor y disminuye los episodios de agresión y atracones. Una persona que lleva una dieta equilibrada con estos alimentos va a disminuir incluso sus episodios de tener un atracón en el día. Otro neurotransmisor es la neuroadrenalina. De igual manera se produce a nivel sistema nervioso central. Y su nutriente base es la tirosina, donde lo podemos encontrar o en qué alimentos: huevos, leche, pescado y legumbres. Su concentración va a aumentar con dietas altas en proteína. Sus efectos, un exceso, va a ser la adicción, miedo, depresión o compulsión. Y si es insuficiente, paranoia e esquizofrenia. Si se fijan, desde aquí vamos viendo cómo la alimentación tiene un impacto a nivel estado de ánimo. Otro neurotransmisor es la dopamina, que se produce a nivel también sistema nervioso central y está implicada en la motivación, en la recompensa y en el refuerzo. ¿Qué pasa mucho cuando nosotros consumimos algún alimento que nos gusta? Produce placer. Se activa la dopamina, se activa el sistema de recompensa a nivel límbico y nos produce que posterior a ello sigamos consumiendo ese alimento, simplemente por ese efecto de producir placer. ¿Qué nutrientes son base para la producción de esta dopamina? El triptófano, la vitamina 6, B6, B12, ácido fólico. ¿En qué alimentos lo podemos encontrar? En huevos, carne, yogur, leche, plátano. Su concentración va a incrementar con una dieta alta en colesterol, disminuye con una dieta alta en proteínas, incrementa con el omega 3. Va a tener efectos que va a ser la mejora en el estado de ánimo, aumento de la tolerancia al dolor. De la misma manera, va a disminuir episodios de agresión y atracones. La dopamina y la serotonina tienen casi las mismas funciones. Sin embargo, sabemos que a nivel cerebral, si dormimos adecuadamente, si tenemos una dieta balanceada, si hay una buena modulación metabólica, se realiza ejercicio físico, no se consumen drogas o sustancias nocivas, nuestro cerebro va a estar intacto. Si hay una alteración en este ambiente, va a haber una alteración incluso a nivel de edad del cerebro. A mayor edad sabemos que la disminución en cuestiones de sinapsis van a disminuir, pero si nosotros le vamos dando esa importancia a la alimentación desde una temprana edad, podemos prevenir un daño. Un daño a nivel cognitivo. Si consume el paciente una dieta rica, balanceada, en cuestión de que consuma también omega 3, realice ejercicio físico, va a tener un cerebro saludable. Va a aumentar la cognición, va a disminuir el dolor, va a disminuir los riesgos cardiometabólicos, va a aumentar la calidad de vida. Y si es una persona que está en constante estrés, siempre les digo, estrés que no mata, engorda. ¿Por qué? Porque empiezan a acumular grasa a nivel corporal. Sin embargo, si sigue la persona estando en un estrés crónico, se produce un estado inflamatorio, lo cual va a llegar a producir radicales libres de oxígeno, que son como si fueran sustancias nocivas para todo el cuerpo, no solamente para el cerebro,
Y algo muy importante, pues el consumo de alimentos procesados, que sí efectivamente dañan nuestro cerebro, y no solamente nuestro cerebro, sino también nuestra microbiota intestinal. Y como hoy en día se ha investigado y ya se confirma que hay una relación bidireccional entre el cerebro, microbiota y microbiota cerebro, lo que consumimos sí tiene muchísimo impacto a nivel en el cómo nos comportamos. Este tipo de dietas disminuye la cognición, la esperanza de vida, aumenta una neurodegeneración y aumenta una enfermedad a nivel cerebral. Si tenemos una persona, porque hoy en día están muy de moda las dietas restrictivas tienen un gran impacto a nivel cerebral. Porque ¿qué es lo que hacen este tipo de dietas restrictivas? Disminuyen los carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos es la principal fuente de energía del cerebro. Si los disminuimos, vamos a tener una alteración al nivel cerebral, una malnutrición y por consiguiente una neurodegeneración. Si tenemos del otro lado a un paciente que consume alimentos en cantidades grandes, más aparte no son de buena calidad, va a producir una obesidad. La obesidad se encuentra incluso relacionado con un aumento en el estado de inflamación. Va a producir lo que se conoce como el síndrome metabólico y va a tener un daño a nivel cerebral. Pero si nuestro paciente, la persona, cada uno de nosotros nos interesamos más por nuestras dietas y optamos por lo que es una dieta mediterránea, que es una dieta rica en polifenoles, en proteína, en carbohidratos y un poquito baja en lípidos, pero cuando hablamos baja en lípidos, es decir, en lípidos saturados, en aquellos que nuestro cuerpo no puede metabolizar de una manera correcta, que son perjudiciales, y debe ser rica en ácidos grasos poliinsaturados, va a mejorar la resistencia a la insulina, va a tener una protección a nivel neuronal y disminuimos pues esta neurodegeneración. Esta otra grafiquita es básicamente lo que pasa en ambos lados, a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros pensamos y tenemos día a día una estructura en nuestros hábitos alimenticios y nuestra dieta es rica en fibra y ácidos grasos poliinsaturados, vamos a disminuir la inflamación y va a haber una estructura a nivel cerebral intacta. Si no lo tenemos en cuestiones de que el paciente está sometido a estrés, consume alimentos ricos en azúcares, en grasas saturadas, pues básicamente comprometemos la función cerebral. Tenemos este otro articulito que también salió en el 2021, en el cual nos habla de la importancia de todos los macronutrientes a nivel cerebral. Vemos que los carbohidratos simples ayudan a una función cognitiva, que la fibra también tiene un gran impacto a nivel cerebral porque hace que se activen diferentes hormonas para la saciedad. Y los ácidos grasos insaturados aumentan la memoria, la función cognitiva, el colesterol. Incluso aquí entre varios autores hay todavía discusiones de si llega a mejorar la cognición o llega a empeorarla. ¿De qué va a depender? De sus parámetros bioquímicos, es decir, cómo está el colesterol a nivel sérico. En la proteína, aquí la proteína, su consumo a nivel, en un periodo de tiempo corto, vamos a ver que inhibe en cuestiones de respuestas metabólicas y a largo plazo se adecua para mejorar la fluidez intelectual, mejorar la memoria. De aquí, de este artículo es donde inician las personas a comentar que cuando estamos expuestos o cuando vamos a tener un evento que va a ser de estrés o que necesitamos una fluidez a nivel cerebral, consumas una dieta hiperproteica. ¿Para qué? Para que tengas mayor rendimiento. Los alumnos lo manejan como, si consumo una dieta hiperproteica me va a ir mejor en el examen. Sí, pero no solamente es que la consumas, es también tus hábitos y que estés mejorando o poniendo en práctica esa memoria. Tenemos este otro articulito que tampoco lo quise dejar pasar porque este artículo marca un antes y un después en la nutrición. Se llama SMILE debido a que tiene un gran impacto de cómo la nutrición disminuye la sintomatología de la depresión. ¿Qué se hizo en este artículo? Se dividieron a los pacientes. Tuvieron pacientes en el cual durante 7 sesiones, que fueron 3 meses, estuvieron con soporte social y otros pacientes en los cuales
tenían sesiones con nutriólogos clínicos, una entrevista motivacional, establecimiento de metas y el mindfulness eating, que es ser más consciente de lo que estamos consumiendo. ¿Cuáles fueron los resultados? Que aquellos pacientes que tuvieron esta intervención por un nutriólogo clínico, la sintomatología de depresión disminuyó en tan solo 3 semanas. Y aquellos pacientes que solamente tuvieron una intervención a nivel departamento social, no disminuyó, disminuyó muy poco. Y ahí es donde empieza a tener un gran impacto la nutrición. ¿Qué tipo de dieta se utilizó? Una dieta mediterránea, rica en polifenoles, rica en fibra, carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos? Los complejos, y rica en ácidos grasos poliinsaturados. Tenemos este otro articulito en donde hace un análisis entre los patrones dietéticos y el desarrollo de la depresión. Fue en adultos mayores de 18 años, sin comorbilidades, es decir, sin ninguna enfermedad. ¿Y cuál fue la intervención? Valorar mediante un análisis el tipo de dietas que estaban consumiendo y los síntomas de la depresión. En esta grafiquita, como podemos ver, se ha visto y se comprueba que aquellos pacientes que tienen una dieta adecuada, saludable, una dieta mediterránea, una dieta DASH, que es reducida en azúcares simples y en sodio, y suelen tener menor riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Sin embargo, aquellos pacientes que llevan una dieta vegetariana pueden llegar a desarrollar depresión por esta alteración en cuestiones de falta de macronutrientes y minerales. Aquellos que están sometidos a dietas inflamatorias o dietas occidentales, que son ricas en alimentos ultraprocesados, grasas saturadas, aumenta el riesgo de que una persona desarrolle depresión, ansiedad y un estrés crónico. Cuando hablo de una dieta mediterránea, ¿cuáles son los nutrientes que la conforman? Una dieta rica en folatos, vitamina E, carotenoides, ácidos grasos poliinsaturados, es disminuida en grasas saturadas. Si ya lo manejamos en cuestión de grupos de alimentos, pues va a ser rica en alimentos de cereales que sean ricos en granos enteros. La dieta DASH es rica en potasio, magnesio, calcio, fibra, proteína, es disminuida en grasas saturadas, en lípidos totales, colesterol y sodio. Y la dieta MIND es un nuevo patrón dietético que acaba hace no mucho de surgir, que es una mezcla entre la dieta mediterránea y la dieta MIND. Se complementa mucho, es rica en folatos, vitamina E, carotenoides, antioxidantes. Aquí en la dieta MIND nos habla de que deben ser diferentes grupos de alimentos, los carbohidratos, lípidos, proteínas. Sin embargo, lo que llega a diferenciar entre la MIND y la mediterránea es que la mediterránea te deja consumir una copita de vino tinto. Y en la dieta MIND se prohíbe el consumo de alcohol. ¿Por qué se recomienda la dieta mediterránea el consumo de vino tinto? Por ser rico en polifenoles, que es un antioxidante. Tenemos este otro artículo que salió en el 2022, en el cual nos habla de un patrón de dieta sustentable, haciendo referencia con el objetivo de reducir las enfermedades no transmisibles, una evaluación de la alimentación en la cognición en diferentes etapas de la vida. Evidencia actual todavía sigue siendo un poquito débil por cuestiones de contradicciones metodológicas y no se puede llegar a unas recomendaciones fuertes. Sin embargo, ha tenido un impacto incluso a nivel sustentable. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que los alimentos en su producción se llevan grandes cantidades de agua, como cuáles el aguacate y ciertas frutas, que necesitan estar en constante riesgo para tener esa calidad nutricional y que se pueda llegar a formar. En el ICANN, en el Instituto de Comportamiento Alimentario, hicieron un estudio acerca de la huella hídrica de la alimentación. ¿Cuánta agua se necesita para que se puedan producir los alimentos y qué impacto está teniendo esto a nivel sustentable? ¿Cuál fue la conclusión? Que las frutas y el aguacate y también los alimentos de origen animal, como son las carnes rojas, pues se llevan grandes cantidades de agua para su producción, formación y contenido. ¿Qué es lo que recomiendan? Lo dividen
como si fuera un semáforo, siendo lo amarillo, con lo que hay que tener un poquito más de cuidado, lo rojo, que es lo que tiene más evidencia científica y que van a ser más benéficos para la salud, lo que está en blanco no hay evidencia y lo que está en gris es que no tiene algún efecto a nivel cognitivo. ¿Qué podemos concluir? Que los granos enteros, que las frutas y verduras, ciertos lácteos, sobre todo los lácteos en un periodo de 19 a 40 años, suelen ser benéficos por la cantidad de calcio y vitamina D. Los pescados de los 2 a los 18 años, ¿por qué? Porque son ricos en ácidos grasos poliinsaturados que van a ayudar a que el cerebro se esté formando adecuadamente. Las nueces y almendras, que es lo que nos recomienda incluso las guías alimentarias mexicanas, que por lo menos al día consumamos un puñito de nueces, almendras, pistaches, para mejorar estos niveles. Y básicamente es los que nos está recomendando esta tablita. Si ya lo pasamos a nivel de cantidades, nos recomienda que en un día se consuman 232 gramos de granos enteros. De tubérculos, 50 gramos al día. De frutas y verduras, en cuestión de verduras, 300 gramos al día. De frutas, 200 gramos al día. De carne se recomiendan que se consuman aproximadamente 100 gramos al día de res, o si es puerco, de 0 a 14 gramos. ¿Cómo se ven? 7 gramos son de proteína de carne, son 30 gramos en cuestión de un bistec, una rachera. Igual, si es puerco, se recomienda que sean 60 gramos de ese peso total. En cuestión del pescado, se recomienda que se consuma de 28 gramos al día en un rango de 0 a 100 gramos. De huevo, 13 gramos al día, que viene siendo un rango de 25 gramos, que viene correspondiendo a lo que pesa aproximadamente un huevo. Las leguminosas, 50 gramos al día. De nueces, 25 gramos al día. Y básicamente, pues evitar los alimentos que sean altos en azúcares. Pero si los van a consumir, recomiendan que sean no más de 31 gramos al día, que es correspondiente a no más del 10% del gasto energético total. Y bueno, ya cuando empezamos a hablar de que la persona no puede consumir todos los alimentos o porque le faltan en cuestiones de algún diente, no puede masticar, alguna enfermedad, nos podemos ir por la suplementación. ¿Cuál es la suplementación que yo siempre recomiendo? Porque a veces es muy difícil que las personas estén consumiendo todos los días pescado o todos los días nueces por su costo. El omega 3. ¿Qué marcas? Lisi, debido a que no contiene mercurio, contiene la adecuada cantidad de omega 3 que se divide en dos, EPA y DHA. ¿Qué debemos siempre nosotros de fijarnos en un omega 3? Que contenga mínimo 1 gramo, y en la parte posterior que diga que contenga 650 mililitros mínimo de EPA, 450 mililitros de DHA. En los ingredientes, que especifique de dónde se extrajo, si fue de alguna semilla o animal. ¿De qué animal? Si fue de sardinas, anchoas, salmón, que diga que esté libre de mercurio, porque sabemos que al ser un alimento que está en contacto con este mineral, puede ser perjudicial para la salud. Debe tener vitamina E o A para evitar que el omega 3 se oxide, debido a que si está en contacto una grasa con el ambiente, quedamos que no se oxida, no se evapora, se oxida. La vitamina D, la verdad es que la mayoría de los mexicanos solemos tener deficiencias de la vitamina D. ¿Por qué? Porque no nos gusta solearnos, no consumimos ya ciertos productos enriquecidos. La vitamina D, ¿en qué alimentos los podemos encontrar? Va mucho de la mano con el calcio, en los pescados, en la leche, en la tortilla. En cuestión de pescados, ¿qué tipo de pescados? Aquellos que podemos consumir con todo y las espinas, como cuáles, los charales. Los charales son muy ricos en calcio, y en personas con osteoporosis es más lo que deberían de consumir, un taquito de una tortilla con sus charales, y complementamos en calcio. En dado caso de que la alimentación no se pueda cubrir estas necesidades, le pedimos al paciente, porque no prescribimos si no tenemos evidencia.
Le pedimos que vaya a algún laboratorio, se tome una química sanguínea en cuestión de 25-hidroxicolecalciferol y si los valores son menores de 30, suplementamos. Si están óptimos, no suplementamos. Podemos suplementar con diferentes unidades internacionales. El más comercial fue el Histofil, que tuvo su boom en el COVID. ¿Cuáles van a ser sus beneficios? Sabemos que niveles bajos de vitamina D y trastornos del estado de ánimo va a mejorar la sintomatología de la depresión. Participa en la contracción muscular en aquellas personas deportistas o que están perdiendo masa muscular, en la fertilidad, en aquellas personas que quieren lograr un embarazo, en el sistema inmunológico, porque desde COVID a la vitamina D ya no solamente se lo estudió como vitamina, sino también como prohormona. Y fortalecimiento de los huesos. Y pues bueno, quiero cerrar con esta frase que dice, porque envejecer saludablemente no solo depende de los años, sino de las decisiones que tomamos día a día. Y la alimentación es sin duda una de las más poderosas. Pues bueno, muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Allá. Buenos días. Buenos días. Ya, ok. No creo que todo no funciona. Pues nada más una pregunta. Un poquito tarde. No, adelante. Bueno, sí, bueno. Un poquito tarde. Dentro de la alimentación que tenemos, si tenemos unas deficiencias, pues, a veces comemos lo que hay, no lo que queremos comer, por cuestiones de trabajo, por tiempo, por economía, etcétera, etcétera. Y sí es importante el aspecto de la alimentación cuando haces cierta cantidad de ejercicio, porque pues me imagino que disminuyes algunos nutrientes durante la actividad física y tienen que repararse las células y el cerebro, etcétera, etcétera. Pero es un poquito complicado. Cuando hablaba usted de la fibra debe estar contenida en lo que uno consume o suplementarla. Por si he escuchado que la salud tiene mucho que ver con la fibra que uno consume e inclusive a futuro la salud del colon para evitar cánceres y cosas así. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? ¿Que la consuma uno en la dieta que usted está proponiendo en algunos casos aquí? ¿O se suplemente la fibra? Por ejemplo, mucha gente consume la fibra que he sabido de personas que se vende una fibra comercial, el psyllium, pero trae la mitad de azúcar y es dulcísima el psyllium que viene ahí en los frasquitos que te venden en las farmacias. Entonces, hay un psyllium natural que trae cero azúcar, que puede uno conseguir y a mí se me hace como una mejor opción, pero en estas partes de la nutrición, vender psyllium con tanta azúcar no va en contra de la dieta que se está manejando, digo, porque la compras en farmacia o incluso en el seguro te la recetan y trae una cantidad enorme de azúcar. Es una pregunta específica porque yo la consumo, pero trae demasiada azúcar. Entonces sí se me hace como que una contradicción en el asunto de las dietas. Sí. Valoramos siempre el tipo de fibra. Hay dos tipos de fibra, insoluble y soluble. Siempre ¿dónde lo podemos obtener? De las frutas, de las verduras y de los granos enteros, de aquellos cereales como el trigo, que son muy ricos en este tipo de fibra, para ayudar a la motilidad intestinal. No solamente ayuda a la motilidad intestinal, sino también ayuda a manejar mejores parámetros de colesterol y glucosa, sobre todo la fibra soluble. En cuestión, hay que valorar si en la dieta se está cubriendo. Si no se está cubriendo es el por qué lo está consumiendo y para qué lo está consumiendo, ¿no? Si son por problemas gastrointestinales, por algún estreñimiento, valoramos ese estreñimiento, indagamos más a fondo, porque incluso el estreñimiento puede ir de la mano de algo emocional, ya no de la alimentación. Si es emocional, se maneja esa parte. Si es mediante la alimentación, porque no se está consumiendo suficiente fibra por cuestiones económicas, estilo de vida, valoramos esta suplementación. Yo antes de irme a un tipo de fibra como la Psyllium plantae, me iría a una recomposición, es decir, mejorar la microbiota intestinal,
Vamos a ver cómo están trabajando tus bacterias. Las flatulencias, ¿huelen? No huelen. Ah, huelen, pero huelen mal. Ah, quiere decir que tus bacterias están trabajando, pero no están funcionando adecuadamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar esa alimentación, hay que mejorar ese equilibrio entre las bacterias. Posterior a ello, darles a las bacterias el alimento que necesitan para poder funcionar. Esta fibra prebiótica. ¿Cuál es? Un ejemplo, la inulina de agave. ¿Cómo se consume la inulina de agave? Es un polvito blanco que se prepara en agua y es rica también como esta parte de fibra. Y podemos sustituir ese Psyllium plantae. ¿Qué pasa incluso cuando las personas consumen este tipo de fibra? Ya el cuerpo está tan acostumbrado a que le vamos a dar ese plus para que funcione, que deja de funcionar correctamente, teniendo que aumentar la dosis de este tipo de fibra. ¿No de qué? Tenemos algunas preguntas en Zoom. Sí. También Juan Luis Forteza Vargas pregunta, ¿el consumo del café es bueno o indiferente? ¿Cuántas tazas al día y en qué horarios de preferencia? Gracias. Es muy buena pregunta. Creo que la mayoría de los mexicanos ya llega a una edad en la que si no tomas un café ya no te da ese plus para seguir tu día a día. ¿Cuánto se recomienda de tazas? Que no nos excedamos más de 3 tazas al día. La cafeína, que es lo que tiene como componente el café, no nos tenemos que exceder de más de 300 miligramos a 400 miligramos en un día. ¿Cuánto nos aporta una taza de café? Si es una taza de un café filtrado, aproximadamente 120 miligramos. Entonces, sí es lo que se consume. Si nos pasamos de esta dosis, ya vienen alteraciones como la temblorina, que se sometan más a un estrés, o incluso si hay personas que buscan un embarazo, puede tener una repercusión en la fertilidad, en el sueño, en la calidad del sueño. Ahí recuerdo, ahorita que menciona esto, alguien me dijo de que no puedes empezar el día sin su café, ¿no? Pero, y yo le comenté, "Oh, es muy nocivo, o hasta donde sé es muy nocivo el café en general". Me dice, una tacita de kefir antes y con eso queda. ¿Qué opinión tiene de eso? Una tacita de kefir. Está muy de moda hoy en día el kefir. El kefir es a partir de los búlgaros de leche, esa fermentación que la hacen con leche entera, forzosamente, para que estas bacterias fermenten la lactosa y se produzca el kefir. Ayuda mucho a nivel microbiota intestinal, sin embargo, siempre debe ser después de los alimentos. ¿Por qué después del desayuno? Porque cuando nos levantamos, nuestros intestinos manejan un pH ácido y el kefir es ácido. Entonces estamos fomentando más esa acidez. Más aparte, queremos que esos probióticos lleguen a donde colonizar a nivel intestinal. Si nosotros, que es nuestra primera barrera, que es el ácido gástrico a nivel estómago, está muy ácido, ¿qué va a pasar con esas bacterias? Se van a deshacer. No van a llegar la cantidad a donde debe ser. Cuando buscamos probióticos, buscamos aquellos específicos para la patología del paciente o las necesidades de la persona. Y supongamos que es una persona que quiere para algún reflujo, ya no lo damos en cápsulas, lo damos en gel. Porque ¿qué queremos? Que se quede aquí, no que con la cápsula llegue acá. Si queremos a nivel intestinal, es con cápsula, por el recubrimiento, que es proteger esos probióticos para que lleguen a donde es su lugar destino. Gran información porque he visto que lo toman en ayunas, literal, el kefir, y de modo de lácteo, ¿no? Y entonces eso no es correcto. No, es hasta después de los alimentos. Hasta después de los Desayuno, sí. ¿Y puedes recomendarlo si se toma en mañana y noche o solo en la mañana o da igual o cómo? No hay alteración, al menos que la persona tenga alguna gastritis, algún reflujo, valoramos la tolerancia. Sin embargo, pues si queremos algo específico en cuestión de alguna cepa de probióticos para mejorar alguna sintomatología, hay que personalizar, porque si el kefir va a ayudar, sin embargo, al ser probiótico una bacteria viva, se debe de consumir por lo menos 3 meses para que tenga su función, suspendemos un mes, valoramos y retomamos. No es algo que se tome de por vida. Gran dato. También pregunta Roberto García Ortega desde UBAC Querétaro. Una pregunta, su explicación sobre el suero casero fue muy buena. Sin embargo, la conclusión de una cucharita de sal, entre comillas, me generó una duda sobre la ingesta preventiva.
Más allá de la rehidratación en casos de deshidratación severa, ¿cuánta sal por litro de agua, entre paréntesis, o en el consumo diario general, se debería consumir para mantener el equilibrio de solutos extracelular y prevenir específicamente la hiponatremia Hipotermia. hipotónica que causa inflamación y edema intracelular por exceso de agua libre? Híjole. Muy médico, muy clínico, está muy bien. Vamos a valorar en cuestiones, cuando hablamos de edema es de retención de líquido. Ahí se tiene que tener forzosamente una restricción de sodio para no empeorar la sintomatología del edema. Valoramos qué tipo de edema es y a partir de ello debe haber una restricción de sodio de no más de 1500 miligramos al día. Y ya cuando hablamos de una bebida rehidratante, cambia un poquito más en cuestiones del tipo de sodio, porque estamos hablando de, hay que valorar qué tipo de diarrea es, si es una diarrea osmótica, secretora, para a partir de ello ver la restricción adecuada. Bueno, y en otros comentarios aquí, solo es muchas gracias por su tiempo, excelente información, muy interesante información. Y también pregunta María de Guadalupe Frausto, ¿qué es recomendable para el reflujo? ¿Qué es recomendable para el reflujo? Hay que valorar en qué momento del día aumenta el reflujo, si ya hay alguna erosión, sangrado, las posiciones, que no consuma alimentos acostado, que no se agache, que no utilice ropa ajustada porque puede empeorar la presión abdominal, aumentando el reflujo. En cuestiones de dietas, tiene que ser una dieta blanda, es decir, baja en grasas saturadas, baja en irritantes, en punzocortantes que lleguen a lastimar. Se recomienda la suplementación con probióticos, omega 3. ¿Qué tipo de omega 3? Que sea líquido para que quede una parte de ese omega 3 a nivel esófago y ayude a restaurar ese gasto que está teniendo el ácido clorhídrico con a nivel epitelial del esófago. Luego Sandra Luz García Sánchez pregunta, para el diagnóstico que identifica la situación particular del individuo, ¿se realiza directamente con el nutriólogo o hay una primera instancia médica? La de la fuerza de agarre, Dice, para el diagnóstico que identifica la situación particular del individuo. sí, con el nutriólogo. Nosotros en el área nutricional manejamos lo que es el ABCD de la nutrición. En la A hace referencia a los datos antropométricos. No solamente tomamos la recomposición corporal, sino también ciertas medidas a nivel de cuánto de cintura, cuánto de cuello, circunferencias, umbilical, cadera, a nivel circunferencia de pantorrilla, circunferencia media de brazo, pliegues y hacemos con el antropómetro dimensiones de huesos para saber si hay una pérdida de masa ósea. La de B, lo bioquímico, pues básicamente ya va de la mano con algún laboratorio o hay nutrólogos, sobre todo los nutrólogos clínicos, que toman en consulta colesterol, triglicéridos, glucosa. Lo clínico ya es la exploración, que nos vamos desde cabeza a pies, D de dietéticos, los patrones alimentarios y la E, que es el estilo de vida. Bueno, aquí hay otra pregunta de Juan Luis Forteza Vargas que dice, ¿por qué algunos alimentos después de 15 minutos o media hora de consumirlos provocan dolor articular o cansancio extremo? Dolor articular. Hay que valorar la dieta. A lo mejor ya por ahí es propenso, está acumulando ácido úrico a nivel de articulaciones y que esté consumiendo muchas carnes rojas, eh, que no mastique bien los alimentos. Las masticaciones a veces nos olvida que tenemos que masticar correctamente antes de tragar, produciendo alguna distensión abdominal o una dispepsia. Y por último, Eduardo Estrada Llanes pregunta, ¿hacia qué perspectiva científica se enfoca actualmente el proceso de nutrición, con un contexto de modernidad y posmodernidad, y ante la no realidad de que la vejez es un efecto natural del organismo? Nos vamos a prevenir este daño neuronal, a prevenir, a hacer que el cerebro quede intacto, a prevenir estas enfermedades como la demencia, las caídas, el Alzheimer, que hoy en día ha aumentado.
Entonces va más que nada encaminado a prevenir, en dado caso de que la persona ya tenga, a mejorar los signos y sintomatología con la nutrición. Nunca prescribimos a nivel médico, medicamentos, nada. Para eso está el médico. Nosotros nos encargamos de ese patrón alimenticio y mejorarlo de acuerdo a las condiciones. Como comentaban, ¿cómo puedo hacer si en mi día a día a lo mejor mi salario es de 150 pesos y de esos 150, a lo mejor 80 están destinados para mis 3 tiempos de comida? Ah, bueno, vamos a distribuirlos. A lo mejor 20 la comida, 20 en el desayuno y 20 de la cena en cuestión de peso y se puede. Un huevo, 2 huevos, cebollita, la verdura. Nos vamos por verduras de temporada y se cubre el requerimiento. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues primero felicitarte por tu exposición, muy interesante. Y solamente dos temas relacionados con la visión que se tiene en nutrición actualmente. Desde el área médica hemos notado como una alta en la ingesta de medicamentos como la semaglutida, como lo es el Ozempic, el Huegonil. Y solamente para conocer un poquito cómo sería la visión que tienen desde la nutrición con las repercusiones clínicas que tiene el uso crónico de estos medicamentos cuando no se tiene una prescripción adecuada y las personas lo pueden comprar pues con una receta simple y que la ingieren sin tener una dosificación adecuada. Y la otra es de la transición en relación a la alimentación con el uso de las proteínas de origen de los insectos. Justamente lo que mencionabas de la mancha hídrica, el consumir res, el consumir gallina, todo eso pues tiene una repercusión grande en el consumo de agua. Entonces lo que se está apostando actualmente es a las granjas de insectos para tener esa ingesta de proteína en los individuos. Entonces también de la parte de la nutrición, ¿cómo se ve esa transición que se está dando? Claro. De acuerdo a tu primera pregunta, ¿qué piensas acerca de los medicamentos sin una adecuada prescripción médica? Híjole, es un tema que la verdad van mucho de la mano con los estereotipos de belleza, porque las personas que se los autoprescriben o buscan esta prescripción es bajar peso y no les importa bajar en cuestión de músculo. Es lo que se lleve o lo que se pierda, están felices. Sin embargo, tiene una repercusión a nivel metabólica. Es tener un plus que va a ayudar a acelerar el metabolismo, pero ¿a qué costo? A costo de que se produzca resistencia a la insulina, que puedan llegar a tener alguna otra enfermedad o simplemente un daño hepático, que sabemos que un daño hepático a nivel cirrosis ya es irrevertible. Entonces, sí ir muy de la mano esta comunicación multidisciplinaria entre el médico, nutriólogo, enfermero, lo cual va a hacer que el paciente tenga una mayor apertura y conocimiento de las consecuencias que van a tener estos medicamentos y que a veces queremos todo rápido, sin embargo, a veces lo rápido es caro. En cuestión de tu segunda pregunta, es la dieta basada en plantas. Hace mucho hincapié en consumir alimentos de origen vegetal y los grillos, que son muy ricos, sí, en proteína, pero pueden, si no se prescribe de manera adecuada, deficiencias nutricionales, como que alguna anemia ferropénica. Sabemos que el hierro lo encontramos en alimentos, sobre todo el hierro hemo, a nivel de alimentos de origen animal y el no hemo a nivel vegetal. ¿Cómo podemos aumentar la biodisponibilidad en alimentos de origen vegetal de este hierro no hemo? Supongamos que el paciente va a consumir frijoles, que sabemos que es un alimento muy rico y que la mayoría de los mexicanos lo consumimos por su costo y sabor. Los frijoles, todas las legumbres tienen hierro no hemo. Podemos aumentar esa disponibilidad con la vitamina C, con un antioxidante. Si le ponemos a estos frijolitos una tortilla, se vuelve de alto valor biológico porque se complementa en aminoácidos y le agregamos ese limoncito, aumentamos la biodisponibilidad de hierro. Sin embargo, son pequeños detalles que si no se acercan con un profesional de la salud, puede haber estas deficiencias que si no se intervienen a tiempo, alguna consecuencia. Excelente, maestra, muchas gracias. Muchas Un gracias. tema muy, muy trascendental hoy en día y que, aunque digan que científicamente la vejez es, pues algo inevitable, yo creo que se da cuenta uno, ¿no? Cuando de verdad come diferente y se procura acorde a sus necesidades. Se nota incluso la vejez de prematura, ¿no? Existe. Y en términos médicos es que podemos decir que la alimentación es la primera medicina.
Así es, preventiva. Preventiva, muy bien. Y pues muchas gracias, gracias a todos los que participaron y pues aquí ya saben, estos temas van a seguir en la videoteca de Academich en YouTube. Busquen Academich, Academia de Michoacán, para que vuelvan a repasar todo esto y yo creo que es información muy valiosa de un alto contenido. Y pues muchas gracias, maestra. Para mí es un gusto, a nombre del gobierno del estado, hacerle este presente reconocimiento a la maestra Mariana Gómez Mariño por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán, Academich, el día de hoy, en la ponencia, en la capacitación titulada Más allá de la edad, el poder de la alimentación en el envejecimiento saludable. Este reconocimiento se lo entrega a mi directora con mucho cariño Muchas y gracias. le damos un cordial agradecimiento y aplauso. Pues continuaremos mañana con otra sesión aquí en colaboración con la UBAC, no se lo pierdan. Mañana, pasado y la próxima semana es una gran semana de colaboración con la UBAC, Universidad Vasco de Quiroga, aquí en Morelia, y no se lo pierdan. Nos vemos en la que sigue. Michoacán es mejor.